Porque con Edify somos los mejores. Porque con Cristo somos vencedores. Porque con Edify somos los mejores. Porque con Cristo somos vencedores. Porque con Edify somos los mejores. Educación con amor. Educación e innovación. Educando con pasión. Somos educadores con convicción. Enseñando con calidad. Enseñando la verdad. Enseñando sin parar. Enseñar y transformar. Porque con Edify somos los mejores. Porque con Cristo somos vencedores. Porque con Edify somos los mejores. Porque con Cristo somos vencedores. Porque con Edify somos los mejores. Porque con Cristo somos vencedores. Porque con Edify somos los mejores. Edify El Salvador, transformando vidas a través de la educación. Naciones florecientes que conocen a Cristo. Colegios valientes que enseñan con pasión. Buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? ¿O solo yo estoy hablando bien emocionada, yo solita? Creo que sí me escuchan, ¿verdad? Saluditos a todos y a Sí, todas. sí, te Buenas escuchamos. tardes, licenciada Orellana y ingeniero, gracias por la confirmación. Aquí veo a todas sus nombrecitos en las pantallas. ¡Qué alegría! Feliz año nuevo, feliz Navidad, feliz Día de Reyes, feliz cumpleaños, feliz de todo a todos. Qué alegría verlos una vez más conectados. Pues una nueva sesión, un nuevo año, quiere decir nuevas oportunidades de aprender más, de ponernos al día y a la vanguardia para poder servir mejor en nuestros colegios. ¿Cómo están? Por favor, salúdennos, salúdense en el chat para saber que están bien, que, que están con ganas de aprender, de unirse a esta sesión, por favor. Yo me siento muy contenta, siento que tenía meses de no estar en una capacitación porque hemos estado trabajando muchísimo con nuestros compañeros de Latinoamérica. Pero, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos, licenciado Antonio, Lic Norma, Carla. Ay, Miss Vanessa, bendiciones. Miss Griselda también. Qué bien ver nombres familiares, nombres que extrañaba. Profe Kelvin, bendiciones. También María Santana, Lic Irma Flores, qué lindo ver su nombre una vez más. Un gusto, Lic Jessica Pérez, de verdad. Qué alegría tenerles, de verdad. Bueno, pues yo sí me iba a tomar minutitos para saludarlos a todos, de verdad que nos importan, los queremos, los extrañamos. Ahí está la Lic Irma Flores, ¿ve? Lista ella en la sala de su casa. ¿En su casa está, licenciada? Sí, aquí estamos ya listos para Excelente. aprender. Muchas Ahí bendiciones para todos. nos prepara el cafecito, aquí vamos a estar listos para compartir con usted. Y a todos los que nos están saludando también, licenciada Jessica, Araceli, Mayra, qué bello nombre, licenciada Mayra Lisset. Bienvenidos, entonces. Bueno, pues después de saludarlos, de verdad yo quisiera darle un abrazo a cada uno de los que están acá. De verdad qué alegría tenerlos acá y poder compartir con ustedes y aprender. Pues vamos a iniciar esta sesión. ¿Qué día es hoy de enero? 14 de enero. Queremos poner este año y esta sesión en las manos de nuestro Señor. Por favor, acompáñenme con una oración. Padre, te damos gracias por la oportunidad de reunirnos, Señor. Gracias por que nos has llamado al área de la educación para poder tocar vidas, Señor. Mientras nosotros somos transformados, tú nos ayudas a transformar a nuestros estudiantes y a todo el entorno en el que trabajamos, Señor. Te ponemos en tus manos este año, esta sesión, Padre, a los retos que se vengan, Señor, queremos atravesarlos contigo, Señor. Quédate con nosotros, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, nosotros dijimos, tenemos que iniciar el 2026 con nuestro ponente estrella, pues obviamente yo se los voy a presentar si ustedes no han escuchado del licenciado, entonces yo les platico quién es él. Pues para el tema de hoy vamos a contar con la participación de nuestro licenciado Pedro Alfaro, docente universitario certificado por el Ministerio de Educación del Salvador, con una destacada formación en diferentes materias, especialmente ciencias naturales, matemáticas. Es licenciado en la enseñanza de las ciencias naturales y actualmente pues está en constante transformación y aprendizaje, pero tiene muchísima experiencia también sobre datos
porque lo estudió en la Escuela Superior de Innovación y Tecnología, aparte de muchas otras cosas. Ha obtenido diferentes especializaciones, también ha sido formador del Plan Nacional de Formación Docente y en Educación Financiera y Fiscal también con el Ministerio y muchas cosas más. Un día que ustedes se lo encuentren o que lo llevemos a sus colegios, pregúntenle todo lo que estudia, porque nos quedamos cortos con la presentación que nosotros le tenemos. Así que no sé si todos están listos. Les voy a repetir el tema de hoy por si están en otro tema, pero no. Didáctica de la lectura en el siglo XXI. Comprender, mediar y transformar. En esta sesión vamos a aprender sobre fundamentos pedagógicos de la comprensión lectora. Son 3 sesiones, así que esperamos contar con su participación para que ustedes puedan obtener el diploma también. Licenciado Pedro, ¿está listo? Si no, yo sigo hablando, saludando, sí. Bienvenido, Estamos listos. licenciado. Son todos Gracias, suyos. gracias. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a todas. ¿Sí se me escucha bien? ¿Me Un confirma si poquito se me bajo, pero escucha? se le escucha. Creo que le alcanzamos a escuchar. Ok, si no voy a tratar de cambiar de audio. ¿Sí? Si tienen problemas, me dicen. Vamos a presentar para que podamos dar inicio y por motivos de fuerza mayor, ahora estoy así como un poquito no muy adecuado el lugar donde estoy, pero gracias a Dios hemos podido conectarnos y estar listos para este día. Solo me confirma si se ve mi pantalla. Philip, la estamos viendo. Listo, entonces vamos a dar inicio. Ahora vamos a hablar de la didáctica de la lectura del siglo XXI y esto basado siempre en la política de lectura del Ministerio de Educación. Como ustedes recordarán, el año anterior hablamos de la Política Nacional de Lectoescritura, en la que hablábamos de las etapas en las que podíamos caracterizar a los niños y a las niñas. En el momento que no se me escuche, me dejan saber, porfa, para hacer ajustes en el audio. Estamos bien. Entonces, hoy vamos a hablar de los fundamentos de la comprensión lectora, estos fundamentos pedagógicos y sobre todo aquellos que llevan procesos cognitivos complejos en los que nosotros a veces no nos queremos meter porque nos da miedo, nos asusta y quizás no nos da miedo o no nos asusta lo que vayamos a hacer mal en el proceso, sino que nos da miedo perder el control. Cuando un niño es pensante, crítico de lo que hace y de lo que escucha, nos da miedo a nosotros perder el control. Y quizá por eso no nos metemos mucho en esa parte y nos quedamos solamente en la lectura más literal. Entonces vamos a hablar de esos 3 momentos, los niveles de comprensión que el niño debe tener, literal, inferencial y crítica. No solamente quedarnos en la parte literal, sino llevarlo a la inferencial y a la parte crítica. Y por último vamos a hablar cuál es el rol del docente en la construcción de este sentido. Si me sienten así un poquito pesadito en lo que voy a decir, no es mi intención, sino que es simplemente hablar las cosas como son, ya actualizadas, ya en el siglo XXI, pues, porque ya no estamos en los 90s, donde engañábamos con poquito al niño o a la niña. Y vamos a hablar un poquito más claro, y porque estamos teniendo problemas serios. Imagínense, voy a dar un dato curioso antes de iniciar. Hemos tenido a la vista los resultados PISA y ERCE del año 2025. ¿Qué es lo increíble? Que quedamos otra vez en penúltimo lugar en prueba PISA. Sí, entonces da pena porque estamos mal en matemática y literatura. El problema es que no estamos leyendo bien. Eso ya está bien identificado. Así que hubo que hacer una reestructuración del Plan Nacional de Educación porque estamos enseñando mal y los niños nuestros están aprendiendo mal. ¿Ya? Entonces, este es un dato curioso. Se agregó a la currícula nacional 2 horas de remediación pedagógica y 2 horas de remediación para lectura, 2 para talleres que son pedagógicas y 2 horas de remediación aritmética. O sea que tuvieron que agregarse 6 horas a la currícula nacional. Para eso hubo que restarle a otras materias como arte, deporte y ciencias naturales. Ya, este es un dato curioso para que ustedes vean por qué es importante lo que vamos a hablar ahora y en las 2 jornadas siguientes. Porque es preocupante realmente, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de esos 3 puntos. La lectura como proceso cognitivo, los niveles de comprensión literal, inferencial y crítica, y el rol del docente que tiene en la construcción de este sentido, del que vamos a hablar. Así que muy atentos y nuevamente bienvenidos a todos y a todas. Vamos a reflexionar un poquito sobre lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 11. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas,
a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Nosotros somos de este último grupo, nos constituyó maestros. Si Dios mismo nos dio esta misión, tenemos que hacerla con honor para la gloria de Dios. Entonces no podemos simplemente ir por ahí cumpliendo programas, reproduciendo libros y dando textos, sino que hacerlo bien para la honra de Dios, porque Él mismo nos instituyó a nosotros, maestros. Entonces ahora como maestros tenemos que dar lo mejor para nuestros niños y nuestras niñas, aunque nos cueste, aunque se signifique cambiar el chip y aprender a desaprender lo malo que hemos aprendido. Entonces vamos a hacer eso a partir de ahora, en esta área, en la lectura. Claro, hay muchas áreas más en las que tenemos que aprender muchas cosas, pero en lo que nos ocupa ahora, vamos a hacerlo para la gloria de Dios, porque Él nos instituyó maestros y para honrar ese don que Dios nos dio, vamos a hacerlo bien. Y para eso vamos a disponernos a aprender y vamos a ponernos en la mano de Dios para que sea Él quien nos guíe y nos oriente. Decimos entonces, Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad de aprender. Te pedimos sabiduría, discernimiento y una profunda comprensión de tu voluntad. Que esta capacitación no sea solo un evento académico, sino una experiencia que transforme. Concédenos creatividad e innovación en nuestros métodos de enseñanza para que puedan llegar a los corazones y mentes de nuestros alumnos de manera significativa. Fortalece nuestras habilidades, renueva nuestra pasión por la enseñanza para guiar, apoyar a nuestros alumnos en su desarrollo personal y académico. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí vamos a hacer un recordatorio. ¿Qué es lo que el niño aprende primero? ¿A leer o a escribir? Veamos bien. Lectura más escritura es igual a un mismo proceso. Es decir, que las dos cosas son simultáneas. En la enseñanza, ambas se aprenden de la misma manera. Basándonos en los principios metodológicos de la etapa, los niños y las niñas son protagonistas activos de la construcción de su aprendizaje. Por ello, únicamente podremos desarrollar de manera significativa aquellos procesos que intervienen, no solamente por separado uno, la lectura y por otro lado la escritura, sino aquellos que simultáneamente se pueden unir para poder crear un espacio de aprendizaje significativo. Es decir, para aprender a leer y escribir, se aprende leyendo y escribiendo. ¿Sí? No puedo decir que el niño va a aprender a escribir si no le pongo planas. Si usted recuerda, como muchos maestros se escudan todavía, más que todo primera infancia, dicen, es que de acuerdo al desarrollo cognitivo del niño, no debe aprender a leer y escribir en parvularia. No le puedo poner planas al niño porque eso es obsoleto. No vamos a pedirle el libro de lectura al niño hasta que él vaya progresivamente aprendiendo a leer. Ese es un error y son excusas que nosotros como maestros a veces tomamos de algún comunicado que leímos por ahí, porque realmente el niño va a aprender a leer leyendo, y va a aprender a escribir escribiendo. Entonces no podemos como justificar que de acuerdo a su etapa de desarrollo el niño, claro, de acuerdo a su etapa de su desarrollo el niño va a ir perfeccionando estas dos técnicas, pero las va a aprender desde el principio, siempre y cuando nosotros le modelemos. Para eso sí es necesario cuaderno de planas, aunque hay algunos que dicen, mira, no, psicológicamente no está bien ponerle planas al niño. Claro, si se las pone y se las hace ver como castigo, pues obviamente no. Pero si se las pone para práctica, el niño va a ir aprendiendo a escribir. Ahora es lamentable, tenemos alumnos en noveno, en bachillerato, que no saben escribir. Hay niños de tercer grado escribiendo mejor que alumnos de noveno. Y uno se queda así, ¿qué está pasando aquí? Bueno, es que la maestra de primera hora les está enseñando a escribir y la de hace unos años pues no enseñó, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas que podemos decir sobre nuestras prácticas, pero algo que sí debemos dejar bien clarito, clarito, es que el niño va a aprender a leer si le enseñamos a leer. El niño va a aprender a escribir si lo ponemos a escribir. Si no lee y escribe, nunca va a aprender, ¿ya? Y estoy hablando de niño de primera infancia, ¿sí? Porque es que el niño de 4 años que se entretenga jugando con plastilina, eso es perder el tiempo y es perder el desarrollo cognitivo del niño. Porque en su desarrollo, el niño lo completa a los 7 años. Después de los 7 años, hay que perder la esperanza de que el niño no va a leer y escribir bien. Sí, y no estoy exagerando, no estoy exagerando. Nuestro desarrollo es de los 0 a los 7 años. De ahí para allá solo es perfeccionamiento de la sinapsis neuronal. Entonces tenemos que aprender a utilizar adecuadamente ese momento de desarrollo de madurez intelectual del niño y la niña. Bien, por qué hago esto como introducción? Porque tenemos que quitarnos ese tabú de que al niño no podemos ponerle planas porque se le va a deformar la escritura. Al contrario, va a aprender a escribir. Que no podemos ponerle libros de texto, sino que basta con el silabario el antiguo, ¿verdad? Bueno, vamos a tomarlo como cierto eso.
porque el aprender a leer no es un cambio de libro, sino es un cambio de actitud, un cambio de procesos, un cambio de enseñanza. Entonces puede ser el mismo libro, el Pepito, el Victoria, el silabario, el que nosotros querramos. Siempre y cuando lo hagamos con buena actitud y que cambiemos nuestra forma de enseñar, el niño va a aprender, sin importar cuál libro sea. No sé si están de acuerdo conmigo. Si no están de acuerdo, pues yo espero que pues, empecemos a reflexionar en este tema, porque es bien Totalmente de necesario. acuerdo, licenciado. Gracias. ¿Y sabe por qué? Porque estoy viendo resultados. Pues yo me alarmé cuando otra vez quedamos en penúltimo lugar. Si se supone que la selección de escuelas y colegios que participaron en PISA fue bastante adecuada, pensando en tener mejores resultados. Pero se tuvieron otra vez los resultados pésimos que habíamos tenido años anteriores, aun cuando ya había existido el programa de caracterización en la que entonces es necesario que ahora le pongamos mucho interés a este tema y cómo lo vamos a trabajar en nuestras escuelas o colegios. No sé si ustedes han escuchado hablar del programa de modernización, pero en educativa, las escuelas van a tener una nueva eh, malla curricular. Y no solamente la malla curricular, sino que cambian los momentos también. De 45 minutos hora clase pasó a 55. No estamos lejos de que a nosotros también se nos imponga esa misma medida, de pasar de 45 a 55 minutos de hora clase. Y al pasar a ese tiempo, de 45 a 55 minutos de hora clase, también vamos a adoptar la nueva malla curricular que incluye la remediación aritmética, la remediación en lectura y los talleres de lectoescritura. Ya. Entonces, esas cosas tenemos que irlas pensando desde ya, cómo nosotros vamos a adelantarnos a ese proceso, cómo vamos a empezar a incluir la escritura ya en nuestras instituciones, porque al final los colegios privados nos vamos a ir quedando atrasaditos si no tenemos esta información a la mano. ¿Ya? Las escuelas ya hay más de 400 que están en el plan piloto trabajando la remediación en lectoescritura. Entonces, los colegios, algunos ni sabíamos, no estábamos enterados. Entonces, ahora nos estamos enterando los que estamos acá y vamos a empezar a trabajarlo, a ponerlo en práctica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sabe por qué? Si el problema no es que los estudiantes no leen, porque eso dice la prueba PISA en el estudio, el problema es que los alumnos no leen, van y responden automático, hacen una lectura lineal y responden. Pero ¿qué tal si el problema no es que nuestros estudiantes no leen? ¿Qué tal si el problema es que nosotros enseñamos mal a leer? Esta jornada realmente no es para confirmar lo que ya hacemos. Esta jornada es para cuestionarlo, para preguntarnos si estamos haciendo bien lo que estamos haciendo. Porque realmente el fracaso en la lectura no es porque no estamos leyendo, porque no estamos enseñando a leer, es porque no lo estamos haciendo bien. ¿Cómo abordamos nosotros la lectura? ¿Qué hacemos cuando enseñamos a leer? ¿Cuál es el procedimiento para entender o comprender si el alumno está entendiendo lo que lee? Nosotros decimos a veces vamos a hacer una prueba de comprensión lectora. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? A ver, ¿alguien puede decirme cómo evalúa la comprensión lectora? ¿O no hacen ejercicios de comprensión lectora con sus alumnos? La licenciada Leida ha levantado la mano. Adelante, licenciada, la escuchamos. Adelante. No sé si Hola, tendrá su buenas micrófono. tardes. Ahí está, sí. Buenas tardes, Leida, la Gracias. escuchamos. Tenía problemas ahí para levantar la manita. Gracias. Usualmente a veces solo planteamos preguntas generales. No nos metemos realmente a otros detalles que sí involucran la comprensión lectora. Básicamente, a veces lo hacemos por salir del compromiso. Excelente. Vea, mira, eso es lo que digo, no estamos aquí para confirmar lo que hacemos mal, estamos para cuestionar lo que hacemos. Entonces ahora le voy a cuestionar. ¿Considera que es adecuado solamente hacer preguntas generales? Bueno, usted claramente lo dijo ya que no, porque qué bueno que ya se había hecho la cuestión y respondió, ¿verdad? Que no lo estamos haciendo bien. Y es que el problema no es que hagamos preguntas generales, es que son preguntas mecánicas, donde el alumno nos va a responder de manera mecánica también. ¿Están de acuerdo? ¿Alguien más quiere compartir en ese punto? Buenas tardes.
Buenas Buenas tardes. tardes. Sí, preguntaba usted que de qué manera nosotros practicábamos. Evaluamos. Ajá, exacto. Pues en mi caso, eh, le llamamos lectura guiada. A veces tenemos un proyectito así novedoso y el que teníamos finalizando el último periodo se llamaba lectura guiada, que significa que le dábamos a cada estudiante una copia de la lectura que íbamos a tener en estudio. Leíamos todos, todos. Yo llevaba la lectura y luego ellos, ¿verdad? Em, Levantaba la mano si alguien había interpretado algo o algo novedoso de la lectura. Entonces, y luego nos adentrábamos a la comprensión lectora de acuerdo a lo que había leído. Pero sí es bien interesante porque a ellos les gusta que sean lecturas así novedosas, lecturas que nunca les habían escuchado. Así prácticamente ellos despiertan el interés y creo que ese es un punto, despertar el interés de qué es lo que continúa. Pero la lectura guiada es bastante buena para fortalecer esta parte de la comprensión lectora. Muy Esa bien, es mi excelente. participación. Excelente, muy bien. Esa es una estrategia muy buena de la lectura guiada o orientada, en la que el alumno mecánicamente se encierra también a respuestas mecánicas, pero como ejercicio de lectura es muy bueno. Para evaluar comprensión lectora, ya vamos a ver, hay otras técnicas donde es que la comprensión va más allá de la inferencia, porque aquí hacemos como, estamos en una segunda etapa, un segundo nivel, donde se trata de inferencia. Ya, donde empieza el aprendizaje, por supuesto, no está nada mal, para nada mal, pero ahí es donde empieza el aprendizaje. Y nosotros queremos trascender, pasar esa línea, ir más allá. Excelente participación. Si hay uno más, lo escucho. Si no, continuamos. Si no, licenciado, solo aprovecho para animarlos a Sí, participar a través del chat. Puedo leer yo su participación o ustedes solamente usen su micrófono cuando el licenciado les dé la oportunidad y con gusto los escuchamos. muy bien, excelente. Solamente quiero que vayamos entendiendo un poquito. Si de repente me siente que soy así como muy listo en lo que digo, no es mi intención decir que las cosas están mal, es que estamos cuestionando lo que hacemos, ¿verdad? Y yo quiero que quede claro, no voy a decir, uy, qué pesado estuvo ahora, no, sino que quiero que vayamos entendiendo y articulando el pensamiento al que quiero llegar. Estamos en este momento de didáctica de la lectura del siglo XXI, es porque queremos actualizarnos, queremos entrar en esa parte importante, ir de la parte literal, pasando a la inferencial, trascendiendo a lo crítico, que es lo que queremos llegar ahora. Ya no nos sirve que el niño lea de manera literal, ya no me sirve que el niño pueda hacer inferencias sobre lo que lee. Ahora necesito que el niño sea crítico de lo que lee. Me comprende el punto, es a eso lo que queremos llegar. Es decir, que al cabo de las 3 jornadas nosotros también vamos a estar leyendo de manera crítica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces quiero que recuerde que la lectura es la llave que abre las puertas del conocimiento. Eso es lo primero. ¿Para qué? Porque basado en ese principio debemos motivar a nuestros alumnos a leer cada día más y nosotros vamos a orientarlos, nosotros vamos a guiarlos, nosotros vamos a ser parte motivacional del proceso de lectoescritura que el niño debe llevar durante este año. La ciencia de la lectura nos da las herramientas para enseñar mejor y construir un futuro lleno de posibilidades para todos y todas. ¿Conocen ese material de la ciencia de la lectura? Yo recuerdo que en algún momento les hablé de ese libro, que es un material del Ministerio de Educación del Gobierno de El Salvador, que se llama Aprendizaje de la Lectoescritura desde la Ciencia de la Lectura. Ese libro está disponible en el site de Lectoescritura del Ministerio de Educación, disponible para todo público. Usted puede entrar ahí, descargarlo y leer, porque este libro que nos habla sobre qué es la ciencia de la lectura, nos muestra cómo la lectura se convierte en la llave que va a abrir todas las puertas al conocimiento, definitivamente, ¿no? Entonces, vea, este libro describe 3 etapas de lectoescritura que son fundamentales para el desarrollo integral de los estudiantes. Esa la hablamos el año pasado en un entrenamiento donde hablamos de lectoescritura también y mencionábamos que son 3 fases, ¿verdad? 3 fases que usted recuerda muy bien. La primera que era la etapa emergente, la etapa inicial y la etapa consolidada. Y vamos a caracterizar y ubicar a nuestros alumnos de todos los niveles del parvulario hasta bachillerato
a ubicarlo en cualquiera de estas tres etapas. Cómo estaba leyendo mi alumno, mi sección, si estaban en la etapa emergente, si estaban en la etapa inicial, o si habían trascendido a una etapa consolidada de la lectoescritura. Bueno, cada habilidad en cada etapa forma parte de una ruta de aprendizaje, no es un fin en sí. Por lo tanto, podemos retomarlos para poder decir que le estamos guiando en los tres niveles que estoy hablando, literal, diferencial y crítico, porque no son iguales, pero son continuación uno del otro. La etapa consolidada, la etapa inicial y la etapa eh, emergente, en ese es una forma, ese es un modelo de clasificación de nuestros estudiantes para poderlo caracterizar y decir en qué nivel se encuentran ahora. Muy bien, cuando ya tenemos esa caracterización, el reto es llevarlos por niveles, a que puedan leer literal, a que puedan leer haciendo inferencia y a que puedan leer criticando de manera positiva o negativa, como prefieren. Lo importante es la crítica, ¿verdad? Y que venga desde el pensamiento del niño, es decir, de un pensamiento más creativo, para poder consolidar como un pensamiento crítico. Entonces, vamos a hacer un recordatorio un poquito de las tres etapas. ¿Por qué? Mire, cada etapa de esta ruta está diseñada para garantizar el éxito en el mundo de la lectura y la escritura, que bastante descuidado había sido en nuestro sistema educativo. Y vamos a recordarlo, cómo estaban las etapas. Mire, la etapa emergente, inicial y consolidada. Para eso teníamos que tener algunas habilidades lingüísticas que debemos desarrollar en los niños y las niñas. La primera habilidad lingüística, que está dentro de las dos áreas que queremos trabajar, que son la lectura y la escritura, y estas pertenecen a las dos áreas, lenguaje oral, es decir, que enseñarle a nuestros niños a hablar. No sé si les pasa, pero yo tengo niños en cuarto grado que todavía no hablan bien. Que todavía le hablan a uno así todo, como decir, profe, mire, y ya están grandes, el tercer grado, cuarto grado. Entonces, ¿qué pasa? No le hemos desarrollado todavía el lenguaje oral, la expresión oral. Entonces, tenemos que trabajarle esa parte todavía. ¿En qué etapa va a ser eso? En la etapa emergente. Si el niño solo tiene lenguaje oral, está en etapa emergente. Si el niño tiene vocabularios en diferentes niveles, sigue en etapa emergente. Si el niño habla, conoce de conciencia fonológica, es decir, escucha los sonidos, puede decodificar, entonces está todavía en etapa emergente. Si el niño tiene principio alfabético, ya conoce las letras y las puede pronunciar y entender el sonido, entonces sigue en etapa emergente. Ahora bien, si el niño ya tiene clara la decodificación, es decir, que aquel lenguaje o expresión escrita ya la puede entender fonológicamente, ya pasa a una etapa inicial. ¿Sí? Y si aparte de la decodificación también tiene codificación, el niño pasa de etapa inicial a etapa consolidada. Y si el niño aparte de eso hace morfosintaxis, entonces sigue en etapa inicial a consolidada. ¿Ya? En este mismo esquema vamos a ver cuando hablamos solamente de la estrategia de lectura. ¿Cuáles son las habilidades lingüísticas que nuestros alumnos deben tener en el área de lectura? Primero, el concepto de lo impreso. Sabemos que la decodificación empieza ahí, en el concepto del impreso. El niño toma lo impreso y lo empieza a decodificar para poder entender su sonido y su interpretación o expresión. Entonces, si el niño en el área de lectura solo tiene un concepto de lo impreso, estamos entre la etapa emergente e inicial. Pero si el niño ya tiene comprensión lectora, literal, inferencial y crítica y creativa, entonces ya decimos que abarca las tres áreas, emergente, inicial y consolidada. Si aparte de eso el niño tiene fluidez lectora, entonces está entre inicial a consolidada. Si el niño tiene prosodia y velocidad lectora, entonces va del inicial a la consolidada. ¿Cuáles son las otras habilidades lingüísticas que debemos evaluar en nuestros niños y niñas? Si hablamos en el área de la escritura, fíjese bien, para que el niño, digamos que esté en etapa emergente de escritura, le vamos a evaluar que tenga grafomotricidad y expresión escrita. La grafomotricidad, usted sabe que es que el niño pueda hacer trazos, ¿verdad? Por eso le digo, es increíble que hay maestros que dicen, no, yo no le pido cuadernos planas al niño porque en la etapa inicial el niño no debe aprender a escribir. Eso lo va a hacer de primero en adelante. Eso es un mal ejemplo y una mala expresión, lo vamos a decir así, porque no podemos nosotros basarnos en un comunicado extra mal interpretado como para poder decir no se le debe enseñar al niño. Ya, en la etapa emergente, decimos que quedó en etapa emergente si el niño apenas hace grafomotricidad. Y si no hace grafomotricidad, ¿dónde lo vamos a ubicar? ¿Ya? En escritura, para esta área también vamos a evaluar la producción textual. Si el niño ya escribe por lo menos buenos días, hoy es un día especial, el niño ya sabe producción textual, ¿verdad? Entonces estamos en escritura de etapa inicial a consolidada.
fluidez en la escritura, el niño toma dictados, entonces va del inicial a la consolidada. Si tiene legibilidad en la escritura, es decir, se le entiende bien lo que escribe, ya está en etapa consolidada. Y si aparte de eso ya también verifica la ortografía, ya está en etapa consolidada. Entonces, lo que buscamos es que en las tres áreas, en lectoescritura, lectura y escritura, el niño llegue a una etapa consolidada. Ese es el reto que tenemos en el siglo XXI. ¿Y cómo vamos a entender su didáctica o su pedagogía? Porque lo importante es eso, ¿no? ¿Cómo metodológicamente vamos a emplear la pedagogía de la lectura para que no sea una imposición, sino un espacio de disfrute? Porque eso es lo más importante. Si el niño no disfruta lo que lee, no aprende, como decía la licenciada que participó al final, que los niños gustan y sobre todo cuando es una lectura no conocida. Es decir, que si le seguimos dando el Principito ya no lo van a querer leer porque ya lo leyeron 20 veces, ¿no? Y aunque yo después de 20 lo sigo leyendo, pero quizás al niño ya no le interese, ¿verdad? Entonces vamos a variar con las lecturas y cosas más importantes que también sean de interés para el niño y la niña. No solo porque me gusta a mí como maestro, sino que también le guste al niño y a la niña. Porque a veces también ponemos sobre el interés del niño, ponemos primero el nuestro, ¿verdad? No, es que a mí no me gusta el Principito, no lo voy a leer, y aunque el niño quiere saber si era un sombrero, un elefante o una serpiente que se comió un ratón. O sea, entonces, el niño tal vez quiere saber, pero como a mí ya me aburrió el Principito, ya no se los pongo. Entonces, vamos a poner el interés del niño por encima del nuestro a la hora de buscar las lecturas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien quiere participar o hay preguntas en este punto? Comentarios que quieran que hagamos, que abordemos. ¿Estamos bien? Lo que no Por sé, el Enigma, es si momento, al abandonaron parecer, la no. sala. Todos a guardar el Principito, Lick, ¿no? Creo que por el momento estamos bien, nadie ha hecho preguntas. Todo excelente, Pero dice siguen la acá. licenciada Xiomara. Sí, estamos acá, estamos Ah, escuchando, ok, está muy excelente. interesante, bien interesante. Ok, entonces lo que pasa es que están concentrados, ¿verdad? Yo sí Así le digo, es, bien concentrados espero estamos. que, excelente, gracias. Yo espero que La en verdad la que sí, siguiente, que está bien interesante y la verdad es que es muy importante lo que usted dice, lo que usted menciona sobre poner las planitas, porque allí donde yo trabajo, de hecho, ¿verdad? Tenemos un cuadernito de caligrafía y al niño se le dejan planitas, porque muchas veces llegan hasta bachillerato y ellos van con una mala ortografía y caligrafía, porque ya hemos evidenciado eso. Igual con lo que usted menciona también de que llegan, por ejemplo, yo tuve quinto grado el año pasado y en quinto grado todavía habían dos niños que hablaban como usted lo menciona. Y entonces no sé, bueno, el uno sí detecté que era un problema lingüístico que tenía, pero el otro sí, como no sé si es mal utilizar la palabra, pero estaba muy consentido o muy aniñado por parte de los padres de familia, ¿verdad? Entonces ahí sí, le digo que sí, me costaba porque hasta para decirle el nombre me decía, no, mi nombre es Jorgito, me decía, no es Jorge, no, mire, aquí dice Jorge, no es Jorgito, le decía, ¿verdad? Entonces sí, la verdad que con ese niño sí me costó porque él todo era así bien en chiquito y profe o plofe, no, yo soy maestra o profesora, no, usted es la plofe, me decía. Era solamente licenciada. excelente. Fíjense que es importante porque también es cómo vamos a intervenir nosotros cuando el niño actúa de esa manera, cuando tiene problemas de expresión oral. ¿Cómo lo vamos a intervenir? Porque no vamos a llegar a darle una nalgada, ¿verdad? Y vaya, usted madure, no. Sino que ni sacarlo de ese mundo así de golpe, sino que irlo introduciendo poco a poco en la madurez de la expresión. Muy bien, mire usted, se llama Jorge, vamos a ayudarle a crecer. Lo vamos a pasar de Jorgito a Jorge y va a ganar una estrellita por eso. Ah, porque usted creció a partir de ahora. Es para que el niño lo vea de manera motivado y no como que no me quiere y me está tratando feo porque ya no me dice Jorgito. Ya. Entonces es como buscar una estrategia, una salida para ayudarle a crecer. ¿Ya? Entonces, tenemos un reto grande cuando tenemos esos casos porque no solamente es ayudarle a salir, sino que ayudarle bien a salir bien de ahí. No es redundante, es así, ayudarle bien, porque podemos mal ayudarle, ¿verdad? Sacarlo empujones, como decimos, y eso no está bien, sino que sacarlo voluntariamente de esa etapa en la que el niño se ha quedado entretenido, porque no vamos a decir, mira, está retrasado, no, se ha quedado entretenido en esa área. Entonces tenemos que ayudarle a salir de ahí, pero ayudarle bien.
¿Ya? Entonces, veamos. Voy a hablar de esto, es una verdad incómoda. La mayoría de los estudiantes leen, pero no comprenden. La mayoría de los docentes enseñamos lectura, pero no enseñamos comprensión. ¿Verdad que es una verdad incómoda? Porque usted va a decir, "No, yo lo he estado haciendo bien, yo les doy preguntas, yo les cuestiono para que ellos comprendan e interpreten lo que leen". Nosotros enseñamos lectura, pero no enseñamos comprensión, compañeros maestros. También evaluamos respuestas, no procesos. Mire, le ponemos 4 por 5 más 2 entre 5. Evaluamos respuestas, ¿verdad? Procesos no. Vamos a ver si aplicó jerarquía de operaciones. Primero multiplicó, después dividió y por último sumó. Lo hizo así, está bien. No, vamos a la respuesta nada más. O el niño hizo bien el proceso, pero en la respuesta le escribió al revés el número. Está mal y el que todo el proceso está bien. ¿Ya? Entonces eso es un ejemplo matemático, pero pasa en todas las áreas. En la lectoescritura sucede también, que nos vamos de un solo a las respuestas, no a los procesos. Es necesario que abandonemos evaluar respuestas y pasemos a evaluar procesos. ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué el niño está interpretando bien? Y cambiar de ahí, pasar a otro momento, ¿no? Y sobre todo guiándolo, no empujándolo, porque empujándolo cualquiera lo hace. Pero guiándolo es un reto que como maestros debemos asumir. ¿Qué pasa con nosotros también? ¿Por qué estamos mal? Porque corregimos errores, no corregimos interpretaciones. Imagínense, voy a meterme en un tema que van a decir, uy, qué feo eso, ¿verdad? Pero es importante. Cuando vamos al área de la política, que es un tema muy engorroso, no sé por qué lo tomé de ejemplo, pero aquí voy. Este, si vamos a la política, decimos, mira, la lectura de la Constitución dice que en El Salvador no puede haber reelección si fue presidente en el periodo inmediato anterior. Entonces viene la sala y dice, no, por interpretación, el inmediato anterior es el antes al que está ejecutando, no el que está ahorita para el siguiente. Por interpretación, entonces, sí se puede reelegir. Ah, vea, ellos sí corrigen interpretación. Nosotros corregimos errores, ¿ya? Cuando decimos el niño leyó y leyó mal, decimos, ah, no, ahí se equivocó, ya la regó. A ver, siga Marita. Y Marita leyó mal, ah, la regó también. Siga Jorgito. Y ahí vamos, no. No vamos corrigiendo interpretación, vamos corrigiendo errores. ¿Qué es lo que debemos hacer? Volver a las interpretaciones, ¿ya? Volver a las interpretaciones. Dígame qué entendió de lo que leyó. Pues solo la coma, maestra. Ah, listo, entonces vamos a volver a leer, ¿verdad? Para ver si esta vez interpreta un poquito lo que lee, porque el problema suyo no es que se equivocó, el problema es que no interpretó lo que leyó y al no interpretar, usted se equivocó. Entonces ahí dejamos el error en segundo plano y nos vamos a la interpretación. ¿Qué tal si el niño no respetó la coma, no respetó el acento ortográfico que estaba ahí y le preguntamos, pero ¿cómo lo entendió usted? Y el niño lo entendió perfectamente. Entonces está bien, está interpretando. Le falta corregir ortografía, pero está interpretando. ¿Están de acuerdo conmigo? Si alguien no está de acuerdo, pues no, puede decirlo, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Estamos bien? Ok, pero todo esto, esta verdad cómoda que estamos diciendo, no es culpa del docente. Es una herencia de un modelo, oiga, agotado. Sí, es un modelo del siglo XX. Sí, todo esto que está aquí como error, que la mayoría de los estudiantes leen pero no comprenden, que la mayoría de los docentes enseñamos lectura pero no enseñamos comprensión, que evaluamos respuestas pero no procesos, que corregimos errores pero no interpretaciones. Ese es un modelo que heredamos, ¿sí? Lo heredamos de algo que ya está agotado. Eso fue para el siglo XX. Ya en el siglo XXI nosotros tenemos que cambiar, ¿sí? En lugar de enseñar a leer, enseñamos a comprender. En lugar de corregir errores, vamos a corregir interpretaciones. Si le mire que usted está interpretando mal, ¿ya? Critiquemos desde el proceso inicial, ¿ya? Empiece usted. ¿Qué cree que estamos haciendo mal o que estamos leyendo mal? Evalúe y a la vez justifique por qué. Eso es interpretar, ¿ya? No solo, ah, sí, sí, lo hice mal. Sí, tiene razón, lo hice mal. Ok, pero ahora explíqueme por qué. ¿Por qué considera que lo hizo mal? ¿Verdad? Que ahí va la interpretación. Bueno, cuando un estudiante no comprende lo que lee, ¿qué es lo que hacemos primero? ¿Alguien puede decirme? Cuando un estudiante no comprende lo que lee, ¿qué hacemos primero? Le pedimos que vuelva a leer, le decimos que no puso atención,
o revisamos cómo mediamos la lectura. ¿Quién quiere decirme qué hacemos primero cuando un estudiante no comprende lo que lee? ¿Puede escribirlo en el Eh, chat? Ah, dígame, Casi dígame, adelante. siempre, hola, hola, casi siempre pedimos. ¿Lo escucho? Creo que se le apagó el micrófono, licenciada. Se quedó Hola, en hola. silencio. Sí, Ahí está, sí, la generalmente, escuchamos. sí, buenas tardes nuevamente. Sí, generalmente nosotros le generamos, ¿verdad?, la confianza para que vuelva a leer una segunda lectura y si aún no lo ha comprendido, pues le solicitamos a alguien más que lo lea y si no, pues lo leemos nosotros, como usted lo dijo en un momento. A veces ellos como que no hacen énfasis en los signos de puntuación y ahí sí es un problema porque de acuerdo a ello, a veces no se interpreta el mensaje. Bueno, creo que eso es importante, tener en cuenta los signos de puntuación. Licenciado Pedro, perdón, abonando a la respuesta de licenciada María, los licenciados Hazel y Ana están de acuerdo que cuando sucede lo que usted mencionaba, usualmente les pedimos que vuelva a leer el texto. ¿Opinan ellos? Está en mute, Lick. A ver. ¿Yo? Ahora sí. Hoy sí, hoy sí. Ah, ok. Es decir, que anteriormente no se me escuchó nada. No, cómo no, cuando antes de que la licenciada empezara con su Ah, ok. participación, sí se escuchó, solo ahorita. Excelente. Entonces vamos a ver. Ahora sí, es correcto entonces que nosotros le pidamos que vuelva a leer, porque normalmente lo que hacemos, ¿verdad? Con una segunda lectura decimos, tal vez ahí se va. Ya. Ahora veamos. Desde la pedagogía del error, si el alumno no comprendió al principio, nosotros le podemos mediar, ¿ya? Revisamos cómo mediar. ¿Por qué? Porque puede hacer que haya una palabra equivocada en la lectura, ¿sí? Puede haber que haya una palabra mal interpretada o mal intencionada. Y tres, puede hacer que haya ausencia de masa, es decir, que el contexto en el que la lectura se enfoca no lo tiene claro el alumno. Entonces podemos nosotros mediar. Y después de una mediación corta, en donde nosotros le digamos más o menos el contexto en el que está la lectura, el alumno ya se le sea más fácil comprender lo que lee. Voy a llevar un ejemplo quizás otra vez un poco brusco. Vea, dice en la Biblia, y no voy a citarlo por respeto, pero dice el evangelista San Mateo, es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Han escuchado este texto famoso? No lo cito porque es, por ejemplo, literario, pero vea, ¿usted ha entendido así el texto? ¿Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos? La interpretación dice que el contexto no era ese. El paso del ojo de la aguja dice que era un paso estrecho, pero muy estrecho, donde la gente tenía que pasar a pie y no en camello, porque era muy estrecho y el camello podía resbalar y caer, o simplemente no podía pasar. Entonces Jesús hizo referencia a ese paso tan angosto y la interpretación dice que era así. ¿Por qué? Porque más adelante dice que la puerta para entrar en el cielo es angosta, es difícil. Y hacía la comparación Jesús entonces, y la puerta es angosta como el paso del ojo de la aguja. Entonces decía, él es más fácil que pase un camello por ahí a que un rico entre en el reino del cielo. Pero nosotros entendemos que es una aguja la que nosotros utilizamos para tejer, ¿verdad? Y que un camello va a pasar por ahí. ¿Qué es lo que le falta a la lectura? Contexto. ¿En qué contexto histórico Jesús lo dijo? ¿O en qué área geográfica Jesús lo mencionó? No lo explica en la narración bíblica. Al menos la traducción no, ¿verdad? Entonces puede hacer que cuando el alumno lee, le falte contexto también. Le falte ubicación geográfica también. Ya, entonces si falta eso, por eso no comprendió cuando leyó, nosotros podemos mediar aportando esos detalles, ¿sí? Y una vez aportados los detalles, listo, vuélvalo a leer y ahora veamos cómo lo entendió. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Ya? Digo que el proceso no está mal decirle que vuelva a leer, pero también digo que eso es parte de la pedagogía del error y que podemos anticipar nosotros con una mediación corta, aportando masa, aportando contenido, aportando contexto.
tal vez una palabra mal empleada también y podemos corregirla. Y ahora sí le vuelvo a leer, a ver si ahora sí, ¿ya? Pero nunca podemos decirle, lo que pasa es que usted no pone atención a lo que lee. Porque no puede decir, lo que pasa es que no pone atención a lo que yo interpreto. Y tiene razón también, ¿verdad? Entonces, vea, la respuesta que le demos a estas preguntas no son por el simple hecho de responderlas, sino que parte de asumir nuestra responsabilidad pedagógica. Pasa que nosotros, como docentes, simplemente queremos llegar a entretener al niño la jornada, cumplir horario y ve para la casa, ¿verdad? ¿Y dónde quedó nuestra responsabilidad pedagógica para que el niño interprete lo que lee? ¿Ya? Entonces, parte de acá es asumir la responsabilidad pedagógica que nos corresponde como docentes, ¿no? Respondiendo a estas preguntas. ¿Qué hago cuando el niño no entiende lo que lee? ¿Le voy a poner a leer otra vez? ¿Le voy a decir que no pone atención? ¿O voy a mediar? Yo le sugiero mediación. Porque entonces va a ver el niño que el interés del maestro es grande para que la aprenda y va a ser un doble esfuerzo. Por experiencia, a mí me ha funcionado muy bien. ¿Hay opiniones en este punto o no? En ¿Vamos el bien? chat están tranquilos, sí, están Vale, calladitos ok. en el chat. Entonces, ¿qué es lo que realmente está en juego en esto? Vea, primero, un estudiante que no comprende, aprende de memoria. Y aprender de memoria es malo. Y usted me va a dar la razón cuando terminemos esta jornada. El niño no puede memorizar o no debe memorizar. Nuestro rol no es enseñarle a memorizar. La memorización es parte del proceso, ahí se va a dar en automático. Pero no es nuestro rol enseñarle a memorizar. Entonces, lo que está en juego, vea usted, cuando el niño no comprende, es que memoriza. Y cuando le decimos que opine, repite literalmente lo que leyó, que memorizó. Eso es peligroso, ¿verdad? También que el niño responde sin sentido. Pasa que usted le pregunta sobre los animalitos que vuelan y le habla de las ballenas. Entonces no hay relación. Él responde por responder nada más. ¿Ya? Y otra cosa que el niño se frustra y no quiere participar. Y la única respuesta que usted obtiene es no sé o no entendí. Se frustra. Otra condición es que se desconecta del aprendizaje y dice, ¿para qué voy a ir a la escuela? Mejor voy a ser creador de contenido. Si ni leer puede, mijo, ¿cómo va a ser creador de contenido? Pero bueno, no creo que no es requisito, ¿verdad? Con respeto para todos, pero es verdad. Entonces, la comprensión lectora define el destino escolar del estudiante. Si nosotros le enseñamos al niño a leer y a comprender lo que lee, el niño no va a memorizar, va a interpretar y va a ser crítico. Va a aprender a responder con sentido, con criticidad, con objetividad, con creatividad. No vamos a tener alumnos frustrados que va a decir yo no puedo, ¿ya? Sino alumnos proactivos que se van a incorporar y alumnos motivados a seguir aprendiendo de manera permanente y persistente. Ahora bien, si el estudiante sabe leer, sabrá comprender. ¿Será cierto eso? Veamos. Eso no es verdad. Si el estudiante sabe leer, en automático no sabe comprender. ¿Sí? Porque saber leer es diferente a saber comprender. Decodificar no garantiza sentido y leer en voz alta no asegura entendimiento. Dice que el niño lee y está leyendo él solito ahí. No, 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 léame en voz alta. O sea, no me va a garantizar, no me va a asegurar que el niño está entendiendo lo que lee. Así me esté gritando lo que lee, o mal leído, o bien leído. No importa, no va a entender. ¿Ya? Entonces, quiero que esto vaya quedando bien claro, porque lo que realmente está en juego es esto. Estamos frustrando alumnos, estamos creando memorizaciones y estamos desconectándonos de lo que realmente interesa, porque no tenemos claro que saber leer no es comprender. ¿Ya? La comprensión va más allá del saber leer, porque el saber leer se queda a nivel de decodificación, ¿sí? Y el leer en voz alta tampoco es garantía del entendimiento, que porque ya me leí en voz alta sabe leer. Bueno, veamos eh, otro punto importante. Leer es un acto mental, no mecánico, porque leer implica pensar, por eso es un acto mental. ¿Y pensar implica qué? Vea bien, leer implica pensar. Y pensar implica, uno, interpretar, dos, relacionar, tres, inferir, cuatro, evaluar. ¿Cree usted que estas cuatro etapas están implicadas dentro del pensar?
¿Y el pensar está implicado dentro de leer? Por supuesto. El niño lee. Una vez lee, piensa. Y el pensar significa que el niño interpretó lo que leyó, relacionó lo que leyó con su contexto, ¿sí? Infirió soluciones a ciertas problemáticas cotidianas y evaluó si lo que dice el texto leído está de acuerdo a su realidad o no. Evaluó qué mejoras se le pueden hacer. Evaluó qué aportes puede dar él. ¿Ya? Entonces, leer implica pensar, pensar implica interpretar, relacionar, inferir y evaluar. Es decir, que leer es un acto mental, no mecánico. Por eso necesitamos la memorización, ¿ya? No insistamos en la memorización. Ahora bien, ¿qué pasa si en el aula no se le invita a pensar al niño? No hay lectura, ¿verdad? Tenemos que invitarle a pensar y cuando el niño piensa, entonces quiere leer. Dígame sí o no, cuando usted le plantea un reto en el que implica que usted piense mucho, ¿qué es lo primero que hace? Licenciado, justo creo que la respuesta a la participación en el chat de la licenciada Xiomara Colocho tiene que ver con su ¿Sí? pregunta. Dice, eso es muy cierto, yo lo he notado cuando pasan a exponer y se les pide que expliquen o apliquen el contenido a la vida práctica. No logran hacerlo. Sí, solo logran memorizar algo y pasar a repetirlo o a leer lo que está escrito. Ajá, no hay ese proceso mental que debe ser. Pero dígame ahora usted, vuelvo a preguntar una participación así. Cuando usted personalmente le dice, mire, vamos a planificar las actividades pedagógicas de este año, a hacer un plan, digamos, ¿qué hace usted? Digamos que no conoce cómo hacer el plan, ¿qué hace? ¿Investiga? ¿Lee? De seguro lee, ¿verdad? Voy a ir a leer la normativa. Existe una normativa que se llama Normativa para el Funcionamiento Escolar y nos va diciendo qué hacer y cómo hacerlo. Entonces nos vamos para ahí a leer, ¿verdad? Porque leer es un proceso mental. Una vez leo, yo me quedo asimilando. ¿Cómo puedo aplicar esta normativa a la realidad de mi escuela? ¿Ya? Ahora, ¿cómo puedo adaptar ese modelo de plan al contexto educativo que yo tengo en mi escuela? Entonces, vea, leer es un acto mental que implica pensar, ¿sí? ¿Y pensamos en qué? ¿Cómo interpretamos esa lectura que hicimos? ¿Cómo está elaborado, estructurado el plan? ¿Cómo lo voy a adecuar a mi escuela, relacionarlo con mi contexto? ¿Cómo voy a inferir soluciones a los problemas reales que yo tengo en mi comunidad educativa? Y por último, evalúo qué mejoras puedo hacerle. ¿Cuál es el valor agregado que le voy a dar? ¿Cuál es el plus que va a tener mi plan? ¿Ya? Vea, esto como maestro. Entonces, si hacemos nosotros todo ese proceso, ese mismo proceso le podemos dar a nuestros estudiantes. Va usted a investigar sobre los animales invertebrados, ¿ok? Vaya a leer, vea si eso se aplica a la realidad, qué animales conoce usted que son invertebrados, si se relacionan o no lo que dice el texto escrito con el animal que usted ha visto, enseñarle ese proceso, que vuelvo a decir, este es un proceso, una ruta, ¿verdad? Invitar al alumno entonces a leer, a pensar. La lectura como proceso cognitivo complejo. Mientras el estudiante lee, activa conocimientos previos. Fíjese bien importante esto. Cuando el alumno leyendo, esto ya lo escuché en algún lado. Mi mamá decía esto, mi abuelita hablaba de esto. El niño empieza a relacionar con los conocimientos previos que ya tiene. Otra fórmula hipótesis. Y si no fuera así, o sea que si está nublado va a llover. El niño empieza a formular hipótesis, partiendo de los conocimientos previos que ya tenía. Otra, el niño verifica si entiende. Dice, bueno, pero ¿cómo es que se forma un alto cúmulo si luego precipita y esa agua se evapora y vuelve a subir? ¿Cómo funciona esto? Y quiere verificarlo. Es verdad que cuando el sol calienta, el agua que ha llovido se evapora. Bueno, vamos a poner a calor al agua y a ver si se evapora. El niño empieza a querer probar, a querer descubrir. Entonces luego ajusta el significado. Ya no dice el agua sube, sino que dice se evapora. Ya no dice el agua el que sube, sino que dice el vapor de agua. ¿Ya? Entonces el niño empieza a buscar significado, a ajustar significado a las cosas. Eso no sucede de la noche a la mañana, ¿verdad? Pero el problema es que nadie nos enseñó a hacer esto. Pero nosotros no lo hacemos. Y tampoco le enseñamos al niño a hacerlo, porque nadie nos enseñó. ¿Están de acuerdo? ¿Quieren decir algo en defensa propia? Porque sí estamos varios, ¿verdad? Sí, habemos 47 personas acá.
Listo, entonces escuchemos 7 de 47. Vamos a ver por qué es importante que participemos, porque a veces es un tema que puede sonar incómodo, ya porque nos está acusando de todo, porque nos está diciendo que no hacemos bien el trabajo, pero también es un reto grande, es decir, evaluar lo que estoy haciendo, no para justificarlo porque ya sabemos que lo estamos haciendo mal, sino para valorar que podemos mejorar, ¿ya? Y yo esperaba que se sumaran más, porque como le digo, viene un proceso de cambio bastante grande en esta temática. Imagínense el lenguaje y literatura que conocíamos antes, ahora van a tener 10 horas a la semana, 10 horas de lectura, escritura, taller y lenguaje, entonces como que es un tema al que tenemos que apostarle y formarnos bastante, ¿verdad? Si hay participación en el chat, si no, continuamos. No hay por el momento, licenciado. Podemos seguir. Excelente, gracias. Bueno, si el estudiante no fracasa solo, ¿quién es el que fracasa? El modelo que nosotros usamos, ¿verdad? Ese modelo que da textos, textos que ni el maestro ha leído a veces. Ese modelo que le toma lecturas al niño todos los días, que ni el maestro entiende porque está tomando la lectura a un niño y corrigiendo al otro. Juancito, sentate. Marita, dale, dale, Dieguito, seguí. Marita, por favor, deja de estar molestando. Seguí, Dieguito. O sea, un maestro que está haciendo 1000 cosas a la vez cuando toma lectura. Entonces, no pasa de ser el que da textos, ¿ya? Que hace preguntas cerradas, ¿sí? Que le dice, bueno, ¿y el principito qué era? ¿Un príncipe o un rey? Era un príncipe, maestra. Excelente, muy bien, muy bien. Ok. ¿Y la rosa qué era? ¿Una flor o era un sapito? No, era una flor, maestra. Ah, muy bien, excelente, tiene 10, ¿verdad? Preguntas cerradas, sin sentido. Es un modelo fracasado, un modelo que espera respuestas únicas porque el maestro ya tiene la clave y solo va marcando después sí, 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 no, no, no. Y por eso nos encantan las preguntas únicas, las respuestas únicas, porque ya sabemos qué calificar. ¿Ya? Entonces, no es el estudiante el que fracasa, el modelo fracasa. Y si el modelo fracasa, pues fracasamos todos, ¿verdad? Entonces, vea, cuando leemos necesitamos que haya comprensión y la comprensión necesita mediación. Mediación del experto y el experto es el maestro. Ah, no, es que yo soy de educación física, yo que sé de lectura, pues debes saber porque es el maestro. Ya, los maestros somos todólogos, aunque no querramos. Si maestro usted de ciencia, va a dar matemática también. Y dice, como no alcanza la carga horaria, va a dar deporte, va a dar arte. Pues sí, toca, usted es maestro. Entonces, veamos bien. Quiero que quede claro esto. El alumno no es el que fracasa, fracasa el modelo. Ese modelo que da textos, que hace preguntas cerradas, que espera respuestas únicas. Ese modelo es el fracasado, heredado. Heredado. Ya pasó de moda. Actualicémonos. ¿Qué buscamos entonces? Comprender. Y queremos entender que comprender no es responder preguntas. ¿Ya? Está bien como una técnica de lectura guiada, comentaba una compañera. Comprender no es responder preguntas, porque responder no implica comprender. ¿Te bañaste hoy? Sí, pero la pregunta ¿te bañaste hoy? Era si era un baño completo. No, no me lavé el pelo, solo me eché agüita en el cuerpo, pero me bañé. O sea, uno responde en automático, ¿verdad? Porque responder no implica comprender. El ejemplo puede estar un poquito extraño, pero es real. O sea, puedo responder en automático sin comprender lo que estoy respondiendo. Ahora bien, copiar el texto no implica entender. Yo puedo escribir 10 veces el texto y no significa que lo entienda. ¿Sí? Marcar correcto no implica aprendizaje. Puede ser suerte, puede ser que me copió la clave, puede ser que le copió al vecino. Entonces, marcar correcto no implica aprendizaje. Tuvo 10 el niño, sí, pero ¿qué aprendió? ¿Sí? ¿Cuál es el aprendizaje significativo que el niño o la niña tuvo? Y eso es lo que tenemos que ver, valorar y preocuparnos. Comprender entonces es construir sentido. Mire, ¿qué sentido tiene esto? Decimos, ¿ah? ¿Por qué sucede? Fíjese, algo que no hacemos nosotros es eso, cuestionar el porqué de las cosas. Porque mis alumnos se asustan cuando yo les pido una respuesta y me responden y les digo, ¿por qué?
No, no sé, entonces, ¿por qué me respondió si no sabe? Sí, perdone, pero yo hablo de estudiantes universitarios que a veces me responden y yo les digo, ¿por qué? Me dice, no, no sé, simplemente se me ocurre. No, 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 eso es que no se le ocurra. Ya, explíqueme por qué, denme un sentido, denme un sentido. ¿Por qué? Porque usted después va a ir a hacer lo mismo, como docente va a ir a decirle al niño, ¿por qué? Si el niño no le vas a responder, pero usted tampoco lo hizo en su formación, entonces por eso le insisto, ¿no? Que comprender es construir sentido, explicar el porqué de lo que estoy diciendo, ¿ya? Fundamentar mi argumento. Si, si logro fundamentar mi argumento, entonces tiene sentido, estoy comprendiendo lo que estoy diciendo, lo que leí. Licenciado Los Pedro. niveles de... Uy, Sí, sí, sí. perdón, antes que pase a la No, no, diga. siguiente diapositiva, nuestra querida Claro. licenciada Patti de Guido nos dice exactamente, no se puede basar la lectura comprensiva solamente a un libro de texto, sino que va mucho más allá de eso. Y la licenciada Isela Chacón le hace una consulta. ¿Será verdad que al incrementar las horas también se extendería el horario en el área pública o se quitarían otras materias? Sí, no se está aumentando la carga, ni se está ampliando el horario. Se le quitaron horas a ciencias naturales, por ejemplo. Le vamos a dar un ejemplo. Tercer grado solo va a tener 3 horas de ciencias y tecnología, 1 hora de arte, 1 hora de deporte. Los demás va a estar ocupado en lenguaje y matemática. ¿Ya? Eh, cuarto y quinto van a tener solo 4 horas de ciencia y tecnología, de 5 le quitaron una. Van a tener una de arte, van a tener una de deporte. Y el resto va a estar ocupado en lenguaje, las 3 de ciudadanía y valores, también 3 en tercero, cuarto y quinto. Entonces, eso es lo que se ha hecho un ajuste. No se le está aumentando la carga horaria, no se le está poniendo horarios extendidos, sino que se redujo la cantidad de horas. Pero ahorita solo van las escuelas que van en el proceso de modernización, no es el 100%. Primero la de modernización, luego se va a aplicar al 100% y luego a los colegios privados. Entonces, pero nosotros ya podemos ir implementando la lectura, pues que eso es importante, que nuestros niños lean bien y comprendan. No hay que esperar que sea una política de Estado, hay que empezarlo a hacer ya. ¿Sí? Bueno, ¿estamos bien ahí? Sí, le agradecen la respuesta. Gracias, Lee. A la orden. Los niveles de comprensión son una ruta, no una lista. Ya terminó literal, ahora vamos diferencial. Sigamos con la parte crítica. No es una lista que hay que cumplir, como la del supermercado. Ya agarraste el jabón, el azúcar y la sal, ¿verdad? No, no se trata de eso. Es una ruta, no una lista. Una ruta es que decir, yo paso al siguiente nivel hasta que he completado la primera ruta, ¿verdad? Mi primer nivel. ¿Sí? Completado, voy al siguiente. Completado, voy al siguiente. ¿Ya? No es que en automático cumpliendo todo, porque tengo que cubrir la lista, no. No importa si me estoy todo el año leyendo de manera literal, pero que lo tengo que tener bien claro. Leo de corrido, ¿ya? Leo literal, pues, ya. Una vez ya tengo ese nivel, puedo pasar al nivel de inferencia. En el nivel inferencial, fíjese usted, es que el niño empiece a decir, ok, si los antepasados decían que el sol se pone en el oeste, voy a ir a verificar, ¿será que es verdad que se pone en el oeste? Y que el niño empiece a ubicar cuál norte, sur, este, oeste. Ah, ok, si este es el oeste, el sol se tiene que poner allá. Está inferenciando, ¿no? Los abuelitos decían cuando las nubes van hacia el sur es que ya va a ser verano. Esa era una inferencia, que lo hacían muy bien. Entonces, cuando nosotros empecemos a leer símbolos, fenómenos o textos escritos, también podemos inferenciar qué va a suceder después. O cuando leemos el Principito, qué va a pasar al final. ¿Ya? Inferir quiere decir que anticiparme a lo que va a suceder. ¿Sí? Bueno, una vez consolidada esa fase o ese nivel, pasamos a la parte crítica o el último nivel de la ruta que es el conocimiento crítico y creativo. ¿Ya? En este punto, fíjense bien, es donde más nos cuesta meternos. La parte literal es demasiado básica, digamos, que incluye la codificación y decodificación. Eso es leer literal. Mire qué bien que el niño ya lee y en voz alta y hace las pausas en la coma, pero eso es literal. ¿Sí? El niño me está leyendo literal. No, pero ya pronuncia los acentos, ya sabe cuándo es la palabra aguda, drújula, sobre drújula, grave. Grave error que estamos cometiendo, alegrándonos demasiado.
Porque la parte literal termina con el conocimiento de la lectura completa, es decir, consolidada. Ya, ahora viene la inferencial. Ahí es donde empieza el aprendizaje. En la inferencial, cuando el niño empieza a cuestionar, a inferir soluciones, respuestas y anticiparse a resultados. Ahí comienza el aprendizaje. Ahí la mediación es clave. Ahí nosotros debemos, como decimos, rifémonos, la verdad. ¿Ya? Vamos a echarle ganas, vamos a hacer que este niño me lea, pueda diferenciar, pueda cuestionar. Y a la que le tenemos miedo es a la crítica. Ahí se consolida el aprendizaje, ahí se consolida el conocimiento, porque el niño critica, ahí es donde le decía anteriormente, tenemos miedo a perder el control y por eso no nos gusta llegar hasta ahí. Porque antes lo que el maestro dice es amén, pero ahora el niño puede cuestionar desde su punto crítico. ¿Y por qué, maestro? Ah, porque así está escrito en el libro, no, pero si ese libro tiene errores. No, pues sí, pero eso es por... Yo fíjese, le voy a decir algo. Cuando yo leía un postulado, los postulados se pueden demostrar, sí o no, porque son matemáticos, respondan. ¿Se pueden demostrar los postulados, sí o no? Quizás no hay matemáticos, ¿verdad? Este, pero vayamos a algo más sencillo entonces. Los teoremas se demuestran, los axiomas se aceptan y la ley es peor, las leyes se aceptan como están. Entonces, vaya, algo más general entonces, leyes y teorías, ¿verdad? Eso es más general, en todas las materias tenemos leyes y teorías. Decimos, mira, esta es una teoría, esta es una ley. Una teoría porque todavía puede ser refutada, y en cambio una ley se acepta como está, ¿ya? Entonces yo a veces decía eso cuando enseñaba a niveles pequeños donde yo exijo mucho que me justifiquen el porqué de las cosas también. Me decían unos, ¿y por qué es así, Nick? Yo, por definición. Ah, ¿y qué quiere decir por definición? Y yo, bueno, que no se cuestiona, se acepta como está. Entonces, cuando me preguntaban algo que yo no tenía una respuesta clara, yo les decía, ah, eso es por definición. Ellos ya sabían que tenían que aceptarla como yo la decía. Entonces pareciera así como que una salida olímpica. Mire, que eso se acepta así por definición. Está escrito así por definición. Ese es un error, eso es tenerle miedo a la crítica. Es más fácil decir, mira, no lo sé, averigüémoslo juntos. Ahorita la inteligencia artificial no nos abandona, ¿no? Y nos responde, nos puede dar una razón, ¿ok? Veamos si es verdad, si se puede comprobar o no. Y ahora ya tenemos críticamente una respuesta. El problema no es conocerlos, el problema es quedarse atrapados en el primero, o sea, en la literal. Si nos vamos solamente a quedar ahí porque nos da miedo pasar a la diferencial y a la crítica, mira, ahí tenemos un problema grave nosotros, porque no vamos a hacer que el niño avance y nos vamos a estancar también nosotros porque nadie nos va a criticar ni nos va a cuestionar lo que hacemos y decimos. Y cuando nadie nos cuestiona, vamos a pasar diciendo, se acepta por definición. Mira, Albert Einstein, ¿por qué dejó como teoría la de la relatividad? Si es una ley que se aplica, dígame sí o no, con el GPS ahora, ¿no? Está muy clara y la ecuación muy completa. Bueno, porque cuando él la dejó no sabía que era que E es igual a M por C elevado al cuadrado. Él dijo E es igual a M por C. Entonces era una teoría, pero alguien le dijo, mire, no, lo que pasa en la ecuación que le falta elevar la C al cuadrado. Y él, pues sí, pero ya lo planteé como teoría. Tal vez alguien puede criticarla y cambiarla más adelante, ¿no? Y entonces se convierte en ley, pero esto es teoría de la relatividad, a pesar que está más que demostrada, ¿no? Entonces, veamos, el problema no está en quedarnos ahí, en que ya sé que así es, sino que el problema real va a estar cuando yo me niegue, a pesar de conocer, el avanzar a los otros niveles por miedo, sobre todo por miedo, porque yo lo tengo bien claro. Al maestro no le gusta ser cuestionado. Ya, porque yo soy el maestro, porque yo soy el que sé. Entonces, vea, siempre me voy a preguntar eso. ¿Por qué no cuesta enseñar lo crítico? Miedo al desorden cuando la gente empieza a cuestionar, tanta preguntadera, dice uno, ¿qué voy a hacer? Y sobre todo si no sé responder. Entonces, mejor que no me pregunten, tengo miedo al desorden, otra, miedo a perder el control y por último, costumbre de dar respuestas únicas. Sobre todo al maestro que le gusta respuestas únicas es porque no le gusta calificar, ¿ya? De respuesta única ya sé cuál es la clave y solo califico. Pero cuando es respuesta abierta, el niño lee, escribe, yo tengo que leer y entender lo que el niño escribió. Y eso me quita tiempo, ¿verdad? Y por eso no nos gusta. Pero sin lectura crítica no hay ciudadanía. Y eso, créame que es grave. Cuando no hay ciudadanía, ¿sabe usted qué es ser ciudadano? Quiero que me responda. Porque usted se considera ciudadano salvadoreño, ¿sí o no? ¿Qué es ciudadanía? ¿Por qué se utiliza mucho este concepto hoy en día? 3, 2,
Uno, nadie. No creo, estamos solos, Mayra. No lo sé, licenciada. Vamos a preguntar. ¿Estamos ahí, queridos líderes escolares? Solo denos unas señales de vida para que el IC no nos siga preguntando, por favor. Y que no me vaya a enojar. Para no hacer enojar al IC Pedro con la ciudadanía. No, solo corroboremos que estamos ahí o que si lo escuchan o solo yo lo escucharé, el IC, no sé. A eso puede ser también. O que escuchan más la música del ambiente donde estoy que a mí. Ah, no, pero no escuchamos su música. Ah, ok, menos mal. Bueno, aquí nos dicen que sí, lo estamos escuchando. La licenciada Flores nos dice ciudadanía, pertenecer, Ok, sentido de pertenencia. Y claro. ahí sí ya Vea nos bien. confirmaron que sí lo están escuchando, así que Ah, sigamos. excelente, excelente. Están asimilando ahí. Bueno, vea. Qué excelente respuesta el sentido de Perdón, pertenencia, Lick, porque aquí hay eso es otra ciudadanía. Sí, más. sí. Aquí hay una más, Dígame. perdón que lo interrumpí. La licenciada Colocho nos dice, un ciudadano es una persona que se siente parte de un lugar, por supuesto, con sus derechos y sus deberes. Claro. Entonces, sin lectura crítica no hay ciudadanía, porque el ciudadano tiene que sentirse parte de, es decir, el sentido de pertenencia y sabe que eh, la sociedad convulsionada que tenemos es porque las personas no se sienten parte de y no critican y no cuestionan, ¿ya? Y al no ser eso, no son ciudadanos y al no ser ciudadanos, les da lo mismo lo que suceda con los demás o con el ambiente en el que está. Leer nos hace críticos y ser críticos nos hace ser ciudadanos, sentirnos parte de esto. Estoy inmerso en esto y por lo tanto voy a aportar a que esto mejore, porque soy parte de esta comunidad en la que estoy, ¿no? Entonces, queremos crear personas más conscientes o ciudadanos, pues. Entonces necesitamos leer y leer críticamente, ¿sí? Es un reto que tenemos nosotros como docentes, enseñar que el niño sea el lector crítico para que sea parte de, para que se convierta en ciudadano. Vea, en la organización patriarcal, el ciudadano era solo aquel que estudiaba, el que tenía oportunidad de estudiar, y el que no era un sujeto común, no era ciudadano, no tenía derechos. Un sujeto de derecho era el que estudiaba, el que tenía sentido de pertenencia, ¿ya? Entonces sigue siendo igual. Ciudadano no solamente es el que es sujeto de derecho y de deberes, ciudadano es el que se siente parte de y aporta a la comunidad, a los ciudadanos que está inmerso. Para eso hay que leer y ser críticos de lo que leemos. No tengamos miedo al desorden, no tengamos miedo a perder el control, ni nos quedemos con esas costumbres absurdas de tener respuestas únicas. Abrámonos un poquito más a las mentes creativas, porque cuando una persona se vuelve muy creativa, muy crítica, enriquece nuestro quehacer pedagógico. ¿Ya? A veces de la opinión de un alumno podemos sacar una clase completa. De una pregunta de un alumno podemos sacar una clase completa. Entonces no le tengamos miedo a crear alumnos con mente crítica, con propositivo o creativo. ¿Ya? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿O están asustados? Bien, el punto acá es que el docente ya no puede ser transmisor solamente. Ya no, porque por derecho divino usted fue llamado a ser docente y por ley usted está obligado a ser mediador, no transmisor. El transmisor solamente explica, pregunta y corrige. El mediador acompaña, provoca y escucha. Estas tres características las debe evidenciar el maestro en su quehacer diario. Como mediador, acompaña la lectura con el niño. Como mediador, provoca, pregunta, lo incentiva que el niño critique y se cuestione y escucha las preguntas que hace. Ahora ya, si sabrá dar respuestas, pues ya es otra cosa, ¿verdad? Pero por lo menos lo escucha. Toma nota, investiga y responde. Puede hacer si no tiene respuesta en el momento, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el reto ahora para el docente? Cambiar de rol, no de libro. Podemos seguir con el Principito, pero cambie su rol de transmisor a mediador. Podemos seguir leyendo El Lobo y las Siete Cabritas, podemos seguir leyendo El Gigante, podemos seguir leyendo El Artillero y todo aquello que leíamos en el silabario, ¿se acuerdan? Podemos seguir con el mismo libro, porque no es el reto cambiar de libro, es cambiar de rol. Ya no ser transmisores, ser mediadores. Reto que llevan maestros y maestras.
Entonces, si vamos a ser mediadores, vea que mediar es un acto consciente, un acto pedagógico consciente, porque mediar implica elegir textos con intención, qué es lo que quiero enseñar, qué es lo que quiero que el niño aprenda, qué es lo que quiero que el niño diga, qué es lo que quiero que el niño haga, con intención. Otra, formular preguntas que incomoden. Generar preguntas que incomoden significa que el niño se va a sentir tentado a preguntar o a refutar, a inferir. Otra, el mediador da tiempo para pensar. No quiere respuestas hacia la carrera, no quiere respuestas express, no quiere respuestas únicas. Da tiempo para que piense. Otra, que el mediador acepta múltiples interpretaciones porque no hay una sola forma de interpretar las cosas. Hay muchas. Y las acepta, ¿no? Entonces aquí es donde el docente transforma la lectura, cuando se convierte en mediador. ¿Sí? Aquí transforma la lectura realmente. Cuando elige texto con intención, cuando formula preguntas que incomoden, cuando da tiempo para que piense y cuando acepta las interpretaciones que los niños o las niñas dan. Ahí se transforma la lectura. Y al transformar la lectura, podemos hacer preguntas que no se deben responder en voz alta, a menos que usted quiera. ¿Qué nivel de comprensión privilegio en mi aula? ¿Qué nivel? ¿Literal, inferencial o crítico? ¿Cuál es el que yo prefiero en el aula? Puede responderla en voz baja o en voz alta si usted quiere. Abre el micrófono, responde o en el chat. Pero como le digo, no es para criticar lo que ya sabemos. Es simplemente para cuestionarnos y ver qué podemos mejorar. ¿Qué nivel de comprensión privilegio en el aula? ¿Literal, inferencial o crítico? Me dicen aquí, La siguiente. licenciado, Ah, ok. crítico, también inferencial. También nos dicen, no es el que prefiero, sino que todos son importantes también. Y tenemos aquí algunos comentarios también, inferencial y luego crítico. Em, es nuestra responsabilidad que el estudiante entienda, comprenda, que tenga pensamiento crítico, que pueda opinar y sacar sus propias conclusiones también y inculcarles el no temor a la crítica ni a las preguntas también. Son algunos de los comentarios que nos están dejando en el chat. Muy bien. A veces nosotros no es que más que nos guste, sino que también lo privilegiamos, es decir, que más practicamos. A veces más practicamos la lectura así de manera literal, el nivel literal, y aceptarlo es el primer paso. Nosotros a veces privilegiamos la lectura así literal porque cumplimos el requisito de lectura, ya se hizo, ya, y no llegamos a la etapa crítica porque esa necesita más tiempo, quizás 2 horas clase, 3 horas clase, y el niño va a seguir preguntando, criticando y exponiendo. Entonces, a veces no es que intencionalmente lo hagamos, pero privilegiamos un nivel de lectura. Inconscientemente puede ser. Ahora, ¿cuántas veces permito pensar al estudiante? Porque a veces le damos poco tiempo. Cuando ya respondió uno, pasamos a la siguiente pregunta. Ya. Y una tercera es, ¿corrijo rápido o acompaño procesos? Normalmente el docente está listo a corregir. Ah, ya, se equivocó. Ahí no vio la coma, ahí se la pasó. Y eso es parte de la pedagogía del error, o sea, no estamos mal, estamos usando la pedagogía mala, ¿no? La pedagogía, no nosotros, la práctica no. Pero aquí empieza el cambio, vea. Nosotros no enseñamos lectura para que los estudiantes respondan, sino para que comprendan el mundo y no permitan que otros piensen por ellos. ¿Ya? Para eso debemos enseñar a leer, no para que le ande leyendo el WhatsApp a la mamá, al papá. No, no les enseñamos a leer para eso, sino para que nos dejen que otros decidan por ellos, para que sean críticos de la realidad que vivimos, para que digan que el sistema educativo necesita cambios y acompañamientos reales, para que digan que el sector privado necesita seguir avanzando sin quedarse atrás, para que digan que los maestros deben seguir siendo maestros con libertad y autonomía en el aula, ¿ya? Que deben enseñar a leer y a escribir adecuadamente, con cualquier método, siempre y cuando se privilegie el desarrollo adecuado del niño y la niña. Que sea el niño el que piensa, el que pregunta, el que propone, y sea el maestro que acompaña, el que propicia el cuestionamiento, el que sabe escuchar, el que sabe orientar. Porque ese es el reto, maestro.
Que no sea el maestro que piensa todas las clases, sino que sea el alumno que cuestiona, infiere, y el maestro acompaña y orienta. Ese es el reto. Cambiemos de actitud, cambiemos de actitud. Y adentrémonos en este mundo de la lectura que es maravilloso y que nos va a ayudar en mucho a mejorar nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje. 2 jornadas más nos quedan en la que yo espero que no se me vayan a correr y que aceptemos el reto de cambiar de rol, no de libro, porque ese reto es el que tenemos ahora. Y que las evaluaciones que ya están próximas en febrero, ¿verdad? La escuela pública empieza clases el 2 y en la siguiente semana tenemos la prueba Conociendo Mis Logros, que es una prueba diagnóstica y que nuestros alumnos puedan salir bien evaluados. O, si salen mal, que sirva como el punto de partida para planificar bien nuestro año escolar. Si hay preguntas, soy todo oído. Tenemos unos minutitos finales para poder hacerle preguntas al licenciado Pedro Alfaro. Alguien puede levantar su mano, usar su micrófono o nos dejan su pregunta o su comentario en el chat. Buenas La tardes. licenciada Josie nos dice, ay, perdón, licenciado Antonio Ventura. Lo Buenas escuchamos. tardes. No, lejos quizás de hacer una pregunta, nada más felicitar, ¿verdad, licenciado? Porque realmente muchas veces en la vida nos gusta escuchar las cosas bonitas, ¿verdad? Todo ser humano nos gusta escuchar las cosas bonitas, pero realmente la jornada de ahora ha sido muy productiva. De tal manera que creo que todos los colegas quizás no opinábamos o algo, no porque no lo quisiéramos hacer, sino porque estábamos específicamente expectantes, ¿verdad? Para poder recibir los conocimientos. Y realmente, pues, es muy interesante. Es un reto grande. La educación es un reto grande y es una oportunidad también, ¿verdad? Estos espacios, estas capacitaciones sirven para mejorar y sobre todo en beneficio de la futura generación. Yo más que una pregunta, agradecerle, licenciado, por la calidad de capacitación. Muchas gracias. A la orden. Gracias, gracias. Tenemos más comentarios acá y de verdad, licenciado Antonio, muchas gracias por mencionarnos. Si bien el licenciado Alfaro es muy directo para abordar estos temas, es porque la verdad la importancia de abordarlos, nos hemos dado cuenta que realmente son cosas que se necesitan platicar y lejos de los regaños, sino es de abrir los ojos para poder darnos cuenta que podemos mejorar porque tenemos la capacidad de. La licenciada Ana Paz ha levantado su mano y luego yo leo los demás comentarios en el chat. ¿La escuchamos, licenciada? Bueno, de igual manera, ¿verdad? Es agradecer al licenciado por el aprendizaje y hacerlo ver, ¿verdad? En lo que estamos fallando y como dicen, hacernos un autoexamen y poner pues las cosas en práctica que estamos aprendiendo en esta capacitación, porque para mí ha sido muy productiva. Créame que he aprendido bastante y como le digo, o sea, me ha servido para saber en qué es lo que estoy fallando y pues tratar de hacer mejor las cosas, ¿verdad? Así que muchas gracias, licenciado, muy agradecido con usted y con Edify por este tipo de capacitación. A la orden. Gracias, para eso estamos y al final de las 3 sesiones vamos a compartir con ustedes recursos que Edify posee para poder apoyarlos en estas áreas. Bueno, voy a leer los comentarios, Lick. Si hay una pregunta de la licenciada Josie, que siempre nos acompaña, le pregunta si usted puede compartir el link del libro de lectoescritura o dónde lo podemos encontrar, el que nos mencionó al inicio de la sesión. Ok, está en el website de lectoescritura del Ministerio de Educación, pero si no, yo se los voy a compartir también. Voy a elaborar una carpeta del Drive donde voy a juntar ese y otros materiales que sirven como estrategias para la lectura comprensiva. Y también hay una formación del Ministerio de Educación que está ahorita vigente. Read Along se llama. Lo voy a compartir también en esa carpeta para que pueda tenerla como recurso al final del diplomado. Sí, usualmente como nosotros trabajamos y que bien que lo aborda el licenciado Alfaro, crea una carpeta y nosotros se las compartimos a los correos de los que han ingresado a las sesiones o los que nos pidan a nosotros directamente los recursos a través del WhatsApp. No lo compartimos todo en el grupo de WhatsApp donde estamos todos los colegios porque no todos los colegios se han interesado en ingresar, sino que queremos que estos recursos les lleguen justamente a los que han priorizado su tiempo y nos han dado un espacio para poder llegar hasta su casa, hasta sus centros escolares también.
Así que pues mientras Elic démosle esta semana que él vaya creando la carpeta y vaya ingresando los recursos que nos menciona en la semana uno y luego la va a ir alimentando y nosotros las compartimos con mucho gusto cuando ya esté un poquito armada, ¿verdad? Y pues los comentarios, ya antes de darle el tiempo al ingeniero Kevin Durán. Pues Lick ahí tiene aquí sus mensajes para que usted pues se dé una palmadita por lo que nos ha compartido en esta tarde. Muy desafiante, nos dice nuestra querida Miss Patty, retador, pero también sabemos que es necesario, ¿verdad? La licenciada Norma nos dice muchas gracias por brindar estos conocimientos. La licenciada Hazel Raimundo, excelente ponencia, nos ha hecho crear conciencia de los nuevos retos y de innovar el método para la excelencia de los estudiantes. Licenciada Marina Marroquín, excelente ponencia. Lástima que entre tarde, pero por favor la grabación, con mucho gusto, la grabación se la compartimos y ahí lo escucha en la noche al licenciado Alfaro para que se quede dormida aprendiendo y se la vamos a mandar. Licenciada Claudia nos dice, muchas gracias, licenciado. Y ahí también la licenciada Marroquín una vez más, Griselda Beatriz, Carla María Escobar, un saludo, Lic. Y Mónica Portillo también le agradecen muchísimo. La licenciada Vanessa, gracias por despejar dudas de cómo llevar el proceso de lectura. Claro que nosotros queremos crear conciencia para crear un cambio de mejora. Así que eso es lo que nosotros necesitamos. Licenciada Leida, también gracias. Y licenciada Carmen por su comentario. Ingeniero Kevin, se los dejo para que despida y los últimos anuncios, por favor, todos suyos. Muchísimas gracias, de verdad, gracias, licenciado Pedro. No sé si me escuchan bien, tal vez con un poquito de eco, si no estoy mal, pero espero que me estén escuchando bien. Gracias por confirmarme. Como le decía, muchísimas gracias, licenciado Pedro. De verdad que es de gran ayuda, creo, para todos los colegios, para todas las personas aquí. Uno podría creer que es fácil el tema de la lectura, pero no, hay una ciencia por detrás, hay un trabajo por detrás, hay esfuerzo de cada uno de los docentes por detrás. Y como lo decía la licenciada Mayra, apreciamos ese esfuerzo y tratamos la manera de traerle siempre esos recursos y gracias, licenciado Pedro, por siempre tener esa excelencia, ¿verdad?, de poder compartirles información tan valiosa. Me uno también a los agradecimientos por eso. Así que yo les traigo, como le decía la licenciada Mayra, algunos anuncios. El día de mañana, jueves 15, tenemos comprensión bíblica, el motor del discipulado genuino. Lo vamos a tener desde las 4 hasta las 6 de la tarde. Y el día viernes vamos a tener desbloquea el potencial docente a través del crecimiento personal. Igualmente, vamos a tener la segunda sesión de este diplomado de didáctica de la lectura en el siglo XXI. Lo vamos a tener el próximo miércoles, siempre a la misma hora. Con respecto al diplomado, yo solo hacerles una pequeña aclaración. Cuando ingresen a las sesiones del diplomado, por favor, háganlo desde el mismo correo. Y si cambian de correo, por favor, avisarme a mí o a cualquiera del equipo de Edify para tomar nota y saber que al momento de generar los diplomas, hay dos correos que considerar, ¿verdad? Igualmente, cuando están escribiendo su nombre, por favor escríbanlo tal cual lo desean, con tildes, con los espacios, con las mayúsculas, para que vaya el diploma correcto. Yo a veces me tomo la tarea de ir uno a uno, pero cuando son bastantes miembros es un poco difícil tener el cuidado con todo, ¿verdad? Así que por favor, igual cualquier duda o cualquier consulta que se tenga sobre eso, me pueden contactar directamente. Yo con todo el gusto voy uno por uno, caso por caso, para que todos tengan su diploma respectivo, ¿verdad? Sin más, les agradecemos muchísimo por la sesión de ahora. Ya son las 6 de la tarde. También me estoy quedando sin batería, pero ya hace hambrita. Primero Dios que tengan buena noche, descansen. Nos vemos primero Dios el día de mañana en más sesiones e igual la próxima semana. Que les vaya muy bien el resto de la semana igualmente. Que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima sesión. Hasta pronto. Adiós. Nos vemos en la sesión 2 a todos. No falten. Adiós. 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 Gracias, Lick. Adiós, ingeniero. Buenas tardes a todos.